Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que están entrando a este canal para ver el material que existe. Queremos aprovechar esta ocasión, si están viendo este canal por primera vez, invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, comentar y compartir este material. Si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo de esa manera, suscribiéndose, dándole like a los videos y compartir y comentar. De esta manera vamos a alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, quiero invitarles a que se pongan cómodos, tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase sólida de Biblia. Hermanos, queremos orar antes de iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, viniendo de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites poder presentar tu palabra en esta ocasión. Danos sabiduría, danos discernimiento para que tu siervo pueda darse a explicar. Y nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje detrás de una pantalla, que tú llegues a sus corazones, les abras el entendimiento para que puedan conocer más de tu palabra y que este mensaje, Señor, pueda transformar nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento no solamente intelectual, sino también espiritual. Gracias por este privilegio, Señor. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen su Biblia y se pongan cómodos. Y quiero que también tomen la lección de escuela sabática. El objetivo de la presentación en este momento es para hacer un análisis profundo de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Es la lección número 5 del martes 25 de julio. Es la lección número 5 que trae como título La expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Pero vamos a analizar en realidad lo que viene hablando el día martes 25 de julio. El título de la lección dice derribar el muro divisorio. ¿Por qué es necesario, hermanos, profundizar en este aspecto de la lección de escuela sabática? Alguien me hizo la pregunta en base a lo que viene dando la lección y fue la pregunta la siguiente: ¿cuál es la ley de Moisés y cuáles son las leyes que fueron abolidas? Esta pregunta me la hicieron, así que la vamos a responder basándonos en lo que viene hablando la lección de escuela sabática el martes 25 de julio. ¿Qué es eso de derribar la pared divisoria o el muro divisorio? Bueno, vamos a ver cuál es el énfasis de Pablo en este texto bíblico. Para profundizar en la lección de escuela sabática en este aspecto, queremos analizar o responder la pregunta que me hicieron: ¿cuál es la ley de Moisés y cuáles son esas leyes que se abolieron? Así que vamos a explicar y responder esta pregunta para después ir en lleno a lo que viene hablando la lección de escuela sabática en el martes 25 de julio. Por eso les dije, hermanos, tomen su Biblia y la lección de escuela sabática, porque vamos a profundizar, hermanos. Vamos a tener una clase sólida de Biblia. Empecemos. ¿Qué es la ley de Moisés? Sobre este punto hay una gran confusión entre católicos y protestantes. Confunden la ley de Dios con la ley de Moisés, aunque todas fueron ley de Dios, pero es importante saber definir qué es ley de Moisés y qué es ley de Dios. Si alguien no entiende este punto, va a tener una confusión en su mente. Por eso es bien importante que sepamos tener claros los conceptos de lo que es la ley de Moisés y lo que es la ley de Dios. Y repito, Moisés no tenía ninguna ley. El término ley de Moisés era el nombre con que los israelitas conocían a la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá en hebreo es ley o instrucción.
Es el otro nombre que se le da a los 5 libros que escribió Moisés, más conocido como el Pentateuco o el libro de la ley. Algunos creen de que el libro de la ley era las leyes dadas a Moisés escritas en el libro de Deuteronomio. Otros creen de que la ley de Moisés es todo el Pentateuco. Ahora, yo me inclino por la posición que la ley de Moisés es todo el Pentateuco. Los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Eso es ley de Moisés. ¿Por qué se le llama ley de Moisés? Porque Dios usó a Moisés para que esta ley le escribiera en un libro. Pero no es que eran leyes de Moisés, sino que solamente era un término que los hebreos usaban para referirse a la ley de Dios dada a través de Moisés, los escritos de Moisés o la ley de Moisés. En esta ley, ¿qué es lo que habían? O en los 5 libros de Moisés, ¿qué es lo que hay? En esta ley de Moisés habían leyes civiles. Estoy hablando del Pentateuco. Los 5 libros de Moisés son la ley de Moisés. En esta ley habían leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes morales, leyes aún hasta del celo, leyes de alimentación, leyes de aseo, leyes sacerdotales, etcétera, etcétera. A todo esto se le conocía como la ley de Moisés, a la Torá o al libro de la ley. Se le conocía como ley de Moisés porque Moisés fue el intermediario. Dios usó a Moisés para que Moisés escribiera esta ley en un libro, por eso es que se le llamaba ley de Moisés. Si ustedes tienen duda, busquen en su Biblia electrónica, en el buscador, ley de Moisés, y le va a tirar todos los textos bíblicos que hablan o usan el término ley de Moisés en la Biblia. Voy a leer algunos textos bíblicos que lo corroboran para que vean. Hay muchos textos bíblicos, pero solamente voy a usar algunos cuantos. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Noten cómo dice aquí Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué iba a quedar liderando al pueblo de Israel. Y para que a Josué le fuese bien en su liderazgo, Josué tenía que someterse a lo que Moisés había escrito en la ley de Moisés. Noten cómo dice Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé valiente, dice sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley. ¿Cuál libro? Lo que se le conocía como la ley de Moisés, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él ha escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ustedes conocen ese versículo famoso también que está en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero esta promesa era condicional. La condición era que Josué no se apartara del libro de la ley, de que Josué no se apartara de las instrucciones dadas por Dios al siervo Moisés. Aquí vemos que eso estaba escrito en un libro de la ley, por eso se le conocía como la ley de Moisés, al Pentateuco o a la Torá. Josué 8:32 lo repite. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahí está otra vez la ley de Moisés, una copia. Ahora, noten lo que dice el comentario bíblico adventista comentando sobre lo que es ley de Moisés. Cuando la Biblia habla de la ley de Moisés,
se hace referencia a todo el código legal promulgado por Moisés bajo la dirección divina. Por eso se le llamaba ley de Moisés a la Torá o al Pentateuco, o como se le conoce como el libro de la ley. Según el escrito bíblico, esta ley de Moisés estaba escrito en un libro, en un pergamino, en un papiro. Noten cómo dice Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Dice aquí, y cuando acabó Moisés, ¿quién? Moisés, por eso es que se le llamaba libro de la ley de Moisés, porque Moisés las escribió, estas leyes, por mandato divino. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, noten, en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Noten que la ley de Moisés, escrita en un libro, estaba fuera, a un lado del arca del pacto. Y esta ley dice que iba a estar como testigo contra a ti. Más adelante vamos a ver qué significa esa expresión, testigo contra a ti. Ahora, hermanos, es bien importante entender, hermanos, que la ley de Moisés era una amplificación de la ley de Dios. ¿Qué es ley de Dios? Le conocemos como ley de Dios también a toda la Torá, pero específicamente la ley de Dios fue la que Dios escribió directamente con su dedo en 2 tablas de piedra. La ley de Moisés era una amplificación de la ley de Dios. La ley de Moisés tenía 613 ordenanzas y estatutos. Noten cómo estoy diciendo, la ley de Moisés contenía 613 ordenanzas y estatutos. Por eso es que se cree que la ley de Moisés es una amplificación de los 10 mandamientos. Porque si sumamos 6, más 1 son 7, más 3, 10, 613 estatutos. Si sumamos los números, da 10. Porque la Torá o la ley de Moisés era una amplificación de los 10 mandamientos o las 10 palabras. Interesante. Esto lo corrobora el libro de Hebreos también. Hebreos 10, 28 al 29 dice, el que viola la ley de Moisés, noten que, ¿por qué es importante respetar la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés era la escritura de los hebreos. Los hebreos no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros. La Biblia de los hebreos era la ley de Moisés, la Torá o el Pentateuco. Esa era la ley de Moisés. Y aquí dice el escritor de Hebreo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Estoy leyendo Hebreos 10, versículo 28 al 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Porque pisotear la ley de Moisés es como pisotear la ley de Dios, porque la ley de Moisés es una amplificación del decálogo de las 10 palabras que Dios escribió con su propio dedo. Es muy importante que nosotros tengamos claros estos conceptos. Ley de Moisés es la Torá, los 5 libros de Moisés que contenían diferentes tipos de leyes. Esta ley de Moisés fue escrita en un libro y puesta a un lado del arca, fuera del arca del pacto. Mientras que la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, esta ley no fue escrita en un libro, sino que fue escrita en 2 tablas de piedra. Y esta es la gran diferencia, el por qué los adventistas hacemos la diferencia entre 2 leyes, la ley ceremonial y la ley moral. Porque la Biblia deja claro que son 2 leyes distintas.
Aunque todas las leyes eran dadas por Dios y son de Dios, pero la Biblia marca la diferencia entre leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. La ley moral de Dios fue escrita en 2 tablas de piedra, muy diferente a la ley de Moisés, que fue escrita en un libro. Noten cómo dice Éxodo 31:18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En otra presentación anterior explicamos por qué 2 tablas de piedra, y esas tablas eran de zafiro, y Dios, a través del Espíritu Santo, que es fuego, escribió esas 10 palabras grabadas en tablas de zafiro. Pero aquí dice claramente que fue Dios quien escribió esa ley en 2 tablas de piedra. ¿De cuál ley está hablando aquí? Deuteronomio 4:13 lo clarifica. Deuteronomio 4:13 dice que contenían esas 2 tablas de piedra que eran de zafiro. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Parece que una tabla tenía que ver con el amor a Dios y la otra con el amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Y en esas tablas estaban escritos los 10 mandamientos. Noten, bien diferente a la ley de Moisés, que fue escrita en un libro, mientras que la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, escritas en 2 tablas de piedra. Ahora, aquí viene lo interesante, y aquí viene lo que vamos a analizar respecto a la lección de escuela sabática. ¿Qué significa derribar ese muro divisorio? Quiero decirles, hermanos, lo siguiente: aunque todas las leyes eran de Dios, las que fueron dadas a Moisés y las que Dios escribió en 2 tablas de piedra, todas eran de Dios. Moisés no escribió algo que se le ocurrió en la mente. Todo era orden de Dios. Leímos los textos. Pero, aunque todas las leyes eran de Dios, habían leyes provisorias y leyes que nunca pueden ser abolidas. ¿De qué leyes estamos hablando? La Biblia deja bien claro que lo que fue abolido de la ley de Moisés, o la parte que fue abolida de la ley de Moisés, fueron las leyes ceremoniales y rituales. Porque vimos de que en la ley de Moisés habían leyes de alimentación. No podemos concebir de que Dios se preocupe solamente por la alimentación y por la buena salud de Israel. Por lógica se entiende que esas leyes están en vigencia todavía. Leyes civiles. Algunas leyes civiles de esas fueron caducadas, como por ejemplo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Habían leyes ceremoniales, había una ley que se le conocía como la ley de la circuncisión. Circuncidar a los niños al 8º día después de haber nacido. Según la Biblia, lo que fue abolido de la ley de Moisés fue una parte de la ley de Moisés, no toda, y era la parte que tenía que ver con leyes ceremoniales y rituales. Todas esas leyes ceremoniales y rituales eran una sombra del sacrificio de Cristo. Muriendo Cristo, esas leyes ceremoniales y rituales perdieron su significado porque encontraron la realidad en Cristo, el verdadero Cordero. Esas leyes rituales, como por ejemplo circuncisión, matar corderos y hacer holocaustos, estas leyes caducaron con la muerte de Cristo. ¿Dónde dice eso? Que la Biblia hace claramente distinción entre ley moral y ley ceremonial. Por ejemplo, Levítico 7:37, noten cómo dice. Levítico 7:37 dice aquí: esta es la ley de holocaustos, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Noten que aquí hay una ley que se le llama ley de holocaustos y de ofrenda y de sacrificios por pecado. Yo no sé por qué a algunos cristianos faltos de conocimiento se les hace difícil hacer esta distinción
entre lo que es las leyes morales de Dios y lo que es la ley ceremonial. Cuando la Biblia claramente dice, esta es la ley de los holocaustos y las ofrendas y los sacrificios por pecado. Esto era parte de la ley de Moisés, estaba escrita en la ley de Moisés esta ley, pero con la muerte de Cristo estas leyes caducaron, porque hoy no necesitamos andar buscando corderos para sacrificios por pecado. Hoy no necesitamos andar circuncidándolos en el prepucio, hablando literalmente, porque estas leyes ceremoniales y rituales culminaron con Cristo. Cristo les puso fin. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5, y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, noten que habla de una sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, noten de cuál ley está hablando, leyes de sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecados, porque estos sacrificios no podían quitar pecados, por eso es que eran una sombra. Estos sacrificios solamente eran un símbolo de Cristo, porque la sangre de los toros, dice el texto, noten de cuál ley está hablando, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De cuál ley está hablando aquí? De la ley ceremonial y ritual. Caducó con la muerte de Cristo. Ahora, noten cómo dice Pablo hablando de la circuncisión. Esta era una ley de ritual también, era un rito externo que se hacía en el prepucio. Ahora, noten lo que dice Pablo en Romanos 2:28 y 29, que simbolizaba la circuncisión, ese rito externo y doloroso. Dice así, el versículo 28 de Romanos capítulo 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque se hacía en el prepucio. Y ahora dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Con la muerte de Cristo cesaron esos ritos y esos sacrificios. El apóstol Pablo, hablando de la circuncisión, dice lo siguiente, 1 Corintios 7, 19, dice así, la circuncisión nada es. ¿Por qué nada es? Porque ese rito externo solamente era una sombra, un símbolo del sacrificio de Cristo. Cuando Cristo viene a morir en la cruz, esa circuncisión termina y ahora somos circuncidados en el espíritu, dice Pablo. Pero ¿qué significa hoy en el nuevo pacto estar circuncidado? Dice, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea que una persona que está circuncidada por el Espíritu guarda los mandamientos de Dios. Interesante. Mientras que la ley moral de Dios, que es el decálogo, esta ley tiene su función diferente y es señalar el pecado. Noten cómo dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:4. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sencillo de entender este punto. Las leyes ceremoniales que estaban contenidas en la ley de Moisés, estas leyes ceremoniales eran una sombra del sacrificio de Cristo. La función de esta ley era señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. Mientras que el decálogo, que fue escrito en 2 tablas de piedra, la función de esa ley moral de Dios es señalar lo que es el pecado. Y Juan dice que el que comete pecado infringe también la ley, porque la función de la ley moral de Dios es señalar lo que es el pecado.
sencillo, claramente. Ahora entendemos claramente, según lo que hemos estudiado, que la Biblia enseña que lo que fue abolido con la muerte de Cristo fueron esas leyes ceremoniales y rituales, no la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es eterna e inmutable, refleja el carácter de Dios y nos señala lo que es el pecado. La ley moral de Dios nos señala cuán pecaminosos somos y cuánto necesitamos de Cristo para que nos limpie de pecado. Por lo tanto, la ley moral de Dios no puede ser abolida. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos que nos definen lo que es bueno y lo que es malo. Esa ley es eterna e inmutable. Lo que fue abolido con la muerte de Cristo fue esa parte, no la ley de Moisés, porque algunos hermanos yo les he escuchado que dicen, lo que fue abolido fue la ley de Moisés. No vayan a decir eso, que es una gran blasfemia, porque la ley de Moisés son los 5 libros de Moisés. Decir que los 5 libros de Moisés fueron abolidos es una gran blasfemia. Lo que fue abolido es esa parte de la ley de Moisés que tenía que ver con ritos y sacrificios. Ahora, si entendimos eso, vamos a analizar lo que viene hablando la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática el martes dice derribar el muro divisorio. ¿De dónde proviene ese título? Sencillo, viene de Efesios 2:14 y 15. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una comunidad de Asia Menor donde estaba compuesta de judíos convertidos y gentiles convertidos. Era una ciudad, como vimos en el transcurso de esta lección en la semana pasada, esta iglesia convivía en una ciudad con idolatría, adoradores de la diosa Diana de los Efesios, una ciudad netamente dándole culto a la idolatría. Y Dios, a través de Pablo, escribe esta carta a estos cristianos de Éfeso para quitar los prejuicios y las barreras que posiblemente pudiesen estar afectando a muchos judaizantes. Y Pablo escribe en Efesios 2:14 al 15 lo siguiente, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Dice que Cristo, dice que derribó la pared intermediaria. ¿Qué pared? ¿De qué pared está hablando aquí Pablo? Quiero decirles, hermanos, que Pablo está hablando de una pared. El apóstol Pablo era un erudito, un rabino. Escribía muy técnicamente y muy sabiamente. Pedro lo admite. El apóstol Pablo usa algo literal para dar una enseñanza espiritual a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es el muro literal? La historia lo constata de que los judíos habían hecho un gran muro en el templo y este muro dividía el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. O sea que los gentiles no podían pasar más allá del muro, tenían que adorar hasta donde llegaba el muro, porque de allí estaba el atrio de los gentiles en el templo. Los judíos habían hecho una especie de muro porque los judíos no se llevaban con los gentiles. Los judíos los menospreciaban. Los judíos llamaban a los gentiles piedras, cerdos, perros e inmundos. Los judíos creían en su mala interpretación de las profecías de que ellos eran los únicos hijos de Abraham y que los gentiles no tenían acceso a la misma salvación por la fe. Así que Pablo escribe esta carta usando el esquema literal del muro para dar una enseñanza espiritual a la iglesia, de que con la muerte de Cristo ese muro fue derribado, pero no solamente un muro literal, sino que ese muro divisorio que se habían creado los judíos en contra de los gentiles. O sea que era un muro de prejuicios y preconceptos y odio y enemistades en contra de los gentiles. Y con la muerte de Cristo este muro divisorio fue derribado. Interesante. Al derribar Cristo ese muro divisorio, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, Efesios 2:15, dice así, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuál enemistad? La enemistad que había entre judíos y gentiles.
muerte, esa enemistad, ese muro de enemistad fue derribado. Pero noten ahora lo que dice: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, yo en este momento estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. La Reina Valera 60 dice: la ley de los mandamientos expresado. Da a entender, una lectura superficial del texto, da a entender de que Cristo con su muerte abolió los 10 mandamientos. Porque noten cómo dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Ahora bien, ¿para qué se usa este texto por católicos y protestantes? Siempre que yo platico con un protestante sobre la ley de Dios y la vigencia de la ley moral de Dios, ellos dicen de que la ley de Dios también quedó abolida. Ellos no creen de que la ley ceremonial fue abolida. Ellos dicen de que lo que fue abolido es la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Noten cómo están confundidos. Y ellos dicen de que aquí Pablo está diciendo que los 10 mandamientos fueron abolidos. Pero si nosotros interpretamos ese texto de esa manera, contradice todo lo que hemos estudiado desde el principio en este tema. Porque ya vimos, según el texto bíblico, que lo que fue abolido con la muerte de Cristo fueron las leyes ceremoniales y rituales. No puede ser abolida la ley moral de Dios porque esa señala lo que es el pecado. Por lo tanto, la interpretación de este texto debe ser otra. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Pablo es otra cosa y no como lo interpreta el protestantismo y el catolicismo, porque este texto es uno de los textos preferidos para torcerlo y manipularlo, para sostener de que Pablo está diciendo que la ley de Dios quedó abolida. Siempre que platico yo con ellos, siempre me sacan este texto para sostener sus creencias, hermano. Por eso yo le he dicho, hermano, siempre a mis alumnos que estudian la Biblia conmigo, que siempre debemos de estudiar la Biblia a profundidad. No debemos de ser superficiales. Toda falsa doctrina que existe en el mundo cristiano se ha creado en base a una lectura superficial del texto, a una mala interpretación del texto. Hay mucha ignorancia en las iglesias. Y me atrevo a decirle, hermano, que aún en mi iglesia adventista hay una gran ignorancia de la palabra. Las iglesias no les gusta estudiar. No les gusta estudiar la Biblia a profundidad. Nunca hay tiempo para el estudio de la Biblia. Pero este texto no está diciendo que los 10 mandamientos fueron abolidos. ¿De qué ley está hablando aquí Pablo o de cuáles mandamientos fueron abolidos? Hermanos, una de las claves que yo siempre digo a la hora de estudiar la Biblia es, siempre, hermano, compare versiones de Biblia. Siempre compare versiones de Biblia. Cuando yo comparo versiones de Biblia, veo cómo se traduce el texto correctamente. En el idioma griego, este texto no dice así. La Reina Valera traduce mal este texto. En el griego no dice así este texto. Y lo vamos a comprobar, que aquí Pablo no está diciendo que los 10 mandamientos fueron abolidos, sino que el tema aquí de Pablo es presentar la enemistad que había entre judíos y gentiles. Con la muerte de Cristo, esta ley y estos mandamientos expresados fueron abolidos. ¿Cuáles mandamientos expresados fueron abolidos? La ley ceremonial y ritual. Vamos a demostrarlo con otras versiones de Biblia más apegada al texto original. Por ejemplo, Biblia Católica, hermanos. Noten que la Biblia Católica, Torres Amat, de 1825, este texto lo traduce correctamente. Noten qué interesante, hermano. La Biblia Católica, Torres Amat, dice así, Efesios 2:15. Noten cómo lo traduce. Aboliendo con sus preceptos evangélicos la ley de ritos. ¿Qué es lo que Cristo abolió con su muerte? No solamente derribó el muro divisorio entre judíos y gentiles, esa enemistad. No solamente eso, sino que también ¿qué? Sino también que abolió los preceptos evangélicos de la ley de los ritos. O sea que está hablando de la ley ceremonial. Y sigue diciendo el texto, o las ceremonias legales para formar en sí mismo de dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz.
Noten que la ley que Cristo abolió con su muerte, a la que hace referencia Pablo aquí, es a la ley de ritos y ceremonia. Lo está traduciendo correctamente la Biblia católica. Y usted puede comparar otras versiones de Biblia que en lugar de decir, por eso es que yo digo que la Reina Valera está mal traducida. La Reina Valera dice la ley de los mandamientos expresado, mientras que la Biblia católica dice los preceptos evangélicos de ley de los ritos o ceremonias legales. Es una referencia a las leyes ceremoniales que fueron abolidas con la muerte de Cristo. Noten cómo dice el código textual hebraico en Efesios 2:15. Código textual hebraico. Noten cómo traduce Efesios 2:15. Dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismos de los dos un solo nuevo hombre, firmando la paz. O sea que los judíos habían llevado al extremo estas ceremonias judías, estos ritos y sacrificios, y los habían usado para hacer esta enemistad entre judíos y gentiles. Y con la muerte de Cristo, ese muro divisorio desapareció, esa enemistad desapareció, y esas leyes ceremoniales que los fariseos y judíos habían llevado al extremo, Cristo le puso fin. Ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles tienen acceso a la misma salvación, porque en Cristo Jesús no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Y ese es el contexto de Efesios capítulo 2, versículo 11, para que notemos el contexto, que el tema de Pablo en el capítulo 2 de Efesios es presentar la enemistad que había entre judíos y gentiles, y con la muerte de Cristo esa enemistad fue derribada, ese muro espiritualmente hablando fue derribado, y esta ley ceremonial y ritual se le puso fin con la muerte de Cristo. El contexto lo dice, los versículos 11, Efesios 2:11 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, noten, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, noten que lo que hace Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Noten, esa enemistad entre judíos y gentiles fue derribada, porque Él ahora hace la paz, y tanto judíos como gentiles tienen el mismo acceso a la salvación a través de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea que el verdadero pueblo de Dios está compuesto de judíos convertidos y gentiles convertidos. Dios tiene solamente un pueblo, no dos, como lo dicen los protestantes. Dios hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. La enemistad desapareció y los ritos y sacrificios se les puso fin. Hay muchas referencias en la Biblia donde presenta esta enemistad que había entre judíos y gentiles. Una tremenda enemistad. Por ejemplo, tenemos en San Juan capítulo 4 un ejemplo donde la samaritana le dice a Jesús: ¿por qué tú, siendo judío, le pides agua a un samaritano? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Porque había una tremenda enemistad entre judíos y samaritanos. Y con la muerte de Cristo esta pared fue derribada. Hay muchos ejemplos donde la Biblia presenta esta tremenda enemistad. Saben, hermanos, que la historia dice que había una gran enemistad entre judíos y gentiles. Que un judío no podía ver a un gentil, no lo podía ver. Y si un judío quería pasar de un lugar hacia otro y por fuerza tenía que pasar por Samaria, prefería ir a dar la vuelta 3 días alrededor de Samaria para llegar a su destino y no pasar por Samaria, porque los judíos y gentiles no se llevaban entre sí. Había una tremenda enemistad entre judíos y gentiles. Esto lo corrobora Cristo en Hechos capítulo 10, la visión que Dios le dio a Pedro de comer animales inmundos en una visión, era una visión gráfica y representativa
de que el evangelio tenía que pasar también a los gentiles, y que los gentiles, a esa gente que los judíos le llamaban inmundo, que se representaban en el lienzo con animales inmundos, daba a entender de que el evangelio también era para los gentiles y no deberían de llamarse inmundo. Y en este caso, noten que lo que pasó, el énfasis era de que el evangelio tenía que predicarse también a Cornelio. En Hechos capítulo 10 encontramos esta historia, y noten cómo dice Hechos 10:28, dice: y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Noten, porque para ellos era abominable. Pero a mí se me ha mostrado, dice Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque esos animales, esos cuadrúpedos que descendieron en ese lienzo representaban a los gentiles, que el evangelio tenía que predicarse a los gentiles. Aquí vemos el símbolo y la representación. Y noten cómo dice Hechos 10:34, hablando sobre Cornelio y Pedro. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque en Cristo ese muro divisorio fue derribado. Ese muro del que menciona Pablo en Efesios 2:14 y 15 fue derribado con la muerte de Cristo. Y hoy no necesitamos ningún sacrificio para el perdón de pecados, porque Cristo le puso fin. No cabe duda, hermanos, que cuando Pablo dice que con la muerte de Cristo fue abolida esa ley de mandamientos expresados, se refiere a la ley ritual y ceremonial, como lo traducen otras versiones de Biblia. Con la muerte de Cristo se le puso fin a esa enemistad y a esa ley de ritos y sacrificios. Entonces, hermanos, queda contestada la pregunta: ¿cuál ley fue abolida? Si la ley de Dios o la ley ceremonial. Fue la ley ceremonial con la muerte de Cristo. Por lo tanto, hermanos, espero que este estudio les haya servido para que podamos crecer en conocimiento y podamos tener claros estos conceptos: cuál ley fue abolida y cuál ley es perpetua y eterna. Espero que también que este mensaje lo puedan asimilar y puedan predicarlo a otras personas que están confundidas. Ok, mis hermanos y amigos, vamos a terminar con este estudio. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que la ley que fue abolida y que se le puso fin fue la ley ceremonial y la ritual. Danos sabiduría, Señor, para que este tema pueda quedar claro y podamos transmitirlo a las personas que están confundidos. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz para derribar esa enemistad, ese muro divisorio que había entre judíos y gentiles. Y gracias a ese sacrificio tenemos acceso a la misma salvación. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me lo bendiga.